Hola, bienvenidos a mi canal. Bien, en esta ocasión vamos a continuar con la serie de videos sobre los flip-flops. Y bueno, vamos a hablar del flip-flop JK. Este es muy parecido al flip-flop set reset. Bien, ahora vamos a empezar con un flip-flop que está sincronizado por una señal de reloj, es decir, ya detecta los flancos, ¿no? Se va a sincronizar con los flancos. Entonces, básicamente la J es como el set y la K es como el reset. Entonces, cuando la J está en 1 y la K está en 0 y ocurre un flanco de reloj, la salida se va a ir a 1, o sea, a set. Caso contrario, en el que J vale 0, K vale 1, es decir, el reset, y ocurre un flanco, la salida se va a ir a 0. El estado de memoria es el 0, 0. Si ocurre un flanco y las entradas están en 0, 0, pues no va a haber cambio, ¿no? Va a conservar el estado anterior. La diferencia aquí es que en vez de tener una entrada ambigua, que es la que hay que evitar en el flip-flop set reset, cuando las entradas están en 1, 1 y ocurre un cambio de reloj, y repito, están en 1, la señal va a conmutar, es decir, va a cambiar de estado. Si estaba en 0, cambiará a 1, si estaba en 1, cambiará a 0. Entonces aquí tenemos unas señales, entonces las vamos a analizar. Entonces tenemos que analizar cada vez que ocurre un cambio en el flanco de reloj. Entonces aquí está en un flanco de subida, K está en 1 y J está en 0, eso sería un reset. Entonces no importa el valor que tenga, se va a ir a 0, estaba en 1, se fue a 0. Luego aquí ocurre otro flanco de reloj, K está en 1, J está en 1, entonces va a conmutar, es decir, si estaba en 1 se va a ir a 0, si estaba en 0 se va a ir a 1. Como estaba en 0, pues se va a 1. En el siguiente flanco de subida, K está en 0 y J está en 1, es el estado de memoria, entonces si estaba en 1, seguirá en 1. Y finalmente, en este otro caso, tenemos K en 0 y J en 1, es decir, va a estar en set, se va a ir a 1, pero como ya estaba en 1, continuará en 1. Ocurre otro flanco de subida, los dos están en 1, y entonces va a conmutar. Va a bajar la señal y nuevamente este otro flanco de subida se va a ir a 1 y a 1, y entonces va a conmutar. Y listo. Entonces, así es como funciona, como se analizan, es en cada flanco de subida o de bajada, dependiendo de cómo esté el flip-flop. Para los de bajada, normalmente aquí tenemos un círculo que nos indica la negación, ¿no? Bien, el flip-flop set reset funciona igual que el JK, pero con la entrada ambigua que mencionábamos, que es la que hay que evitar. Es decir, cuando el set se va a 1 y el reset está en 0 y ocurrió un flanco de reloj, se va a ir a 1. Caso contrario, si el reset es el que está en 1 y el set está en 0, cuando ocurre un flanco de reloj, la salida se irá a 0. El estado de memoria, cuando ocurre un flanco de reloj y las dos entradas están en 0, pues seguirá sin cambio. Y en este caso será una señal ambigua. Así es como funciona el flip-flop set reset. Otro de los flip-flops más utilizados es el flip-flop D, y este se utiliza para transferencia de información para sincronizarse con una señal de reloj. Y la salida toma el valor de la entrada cada que ocurre un flanco de reloj. Es decir, si la entrada estaba en 1, la salida será 1. Si la entrada era 0, se irá a 0. Este es uno de los flip-flops más utilizados. Y bueno, continuamos. Hay otro flip-flop que se le conoce como flip-flop tipo T o toggle, que significa conmutar, cambio. Y entonces el estado para conmutar es si la entrada, aquí no es D, aquí es T. Si la entrada está en 1 y ocurre un flanco de reloj, va a conmutar. Es decir, si estaba en 1 se irá a 0, si estaba en 0 se irá a 1. Pero si ocurre un flanco de reloj y la entrada estaba en 0, no cambia, es decir, va a conservar el estado que tenía. Y bueno, así es como funcionan los flip-flops. Y para no hacer más largos los videos, vamos a tener aquí. Y en el siguiente video implementaremos un flip-flop JK en lenguaje de HDL. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, pues suscríbanse y nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.